distintas formas le da el nombre de Jesús. Entonces, Jesús quiere decir salvación, y Cristo quiere decir ungido, y Mesías quiere decir, se le dio, dice, a Jesús el nombre Mesías, como va a venir, ¿entendés? Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Distintos nombres tiene Jesús. Ese para saber ustedes nomás eso. Después ya sabemos que Jesús es fe, gozo, paz, alegría, amor, paciencia, y ese es el Padre también. Ese es el Espíritu Santo también. Y ese es el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, todo. Bueno, no hay otra cosa. Bueno, primera de Timoteo 1:3. Bueno, adelante. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñan diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y pérjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Amén. Vemos acá, Pablo le dice a Timoteo, dice, como te rogué que te quedas en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandase a alguno que no enseñe diferente doctrina. Porque a veces vio que hasta los profetas, hasta los apóstoles están enseñando la ley, y también entran los saduceos entre ellos, y entonces ellos sí que dicen que no es mismo Cristo lo que ha venido. Entonces acá le dice a Timoteo, le encarga, te rogué que te quedase en Éfeso cuando fui a Macedonia. Porque hay iglesias, por ejemplo, como lo de Gálatas también, que Pablo ya enseñó ciertamente la cruz de Cristo, pero entró otra vez ahí Pedro, entró también Marcos, todo Juan, todos los judíos que ellos, por ejemplo, creen que Cristo es el Salvador, pero quieren mezclar con la ley. Como también hasta ahora nosotros sabemos que muchos predican, hoy en día, por ejemplo, predican, ciertamente ya nos dice que Cristo no es lo que vino a morir en la cruz, pero ellos, por ejemplo, dicen que cree la cruz de Cristo, pero ya no anuncia la cruz de Cristo al no mostrar el pecado y al no decir que tenemos dos naturalezas, y al que crucifique, que diga que se humille, ya él niega la cruz de Cristo. Tiene ese espíritu de saduceo también los mismos hijos de Dios, porque si vos no mostrás el pecado, las dos naturalezas que tenemos, entonces, y que se humille la persona, toda la iglesia, entonces vos estás ahí como si fuera que sacás el poder de la cruz, el poder del sacrificio de Cristo, porque Él viene para destruir el pecado, para que se predicase el arrepentimiento de pecado. Y al no predicar el creyente eso, está como si fuera que está predicando la ley. No tiene poder, no tiene poder. Como dice en Colosenses, no tiene, vamos a leer un poco en Colosenses. Apetito contra el
No tiene, dice, ¿cómo dice? Valor contra el apetito carnal. Colosenses, ¿cuánto? 1 por ahí, vamos a ver. 2:23. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría. Un poco antes puede leer. Un versículo antes o 2 versículos antes. Del 20. Sí. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimientos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejes, no gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrina de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. No tiene valor, la ley no tiene valor contra el apetito carnal, no tiene poder, no te puede destruir el deseo del pecado, el deseo que hay en ti de droga, de yugos desiguales, de pasiones, de codicia, avaricia, no, todos los apetitos, los deseos carnales, no te puede sacar ese nervio, ira, contención, ese que no está de acuerdo a la doctrina. Entonces dice acá, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, si tienes salvación, ya ha muerto en cuanto a los rudimentos del mundo, cuanto al pecado, ha muerto ya tu incredulidad. ¿Aceptaste alguna vez al Señor Jesús y reconociste que sos pecador? Entonces ya dice, si ha muerto, entonces ya murió tu incredulidad y resucitó una pequeña fe. Si ha muerto tu maldad y ha resucitado un poco tu amor. Entonces dice, ese es el rudimento del mundo. Habéis muerto, dice, con Cristo. En cuanto a los rudimentos del mundo, es el pecado el rudimento del mundo. Es la incredulidad, rechazo a la palabra, desinterés a la palabra. No te toca la palabra. Sabio en tu propia opinión. Pasiones, yugos desiguales, maldades, ira, codicia, avaricia, todo lo que hay en nuestra mente. Ese es, si vos habéis muerto, si vos has pedido alguna vez perdón, has reconocido que está manejándote el pecado, Satanás mismo, con incredulidad, y no crees en Cristo, y no tienes, si tenés a Cristo, si ya ahí está muerto, y el Señor le tiene como muerto, pero tenemos que ir pidiendo cada día otra vez, perdón, ese es para salvación. Pero después, otra vez, es como una miniatura, vio la vida de Cristo en nosotros. Esa fe, gozo, paz, alegría, amor. Pero el otro está más grande. Tenemos que seguir humillándonos. Tenemos que seguir declarando. Os sometéis en precepto, dice. Vemos acá. ¿Quién tiene otro versículo para leerme? Precepto, acá en el 20, 2:20 de Colosenses. Si alguno tiene otra versión, ¿no tiene? Colosenses 2:20. Vos sí tenés. Ahí voy. Colosenses 2:20. Dice, pues si habéis muerto en Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos? A precepto es la misma. Precepto quiere decir mandamiento. Sí. Mandamiento. ¿Qué quiere otra vez la ley? Por Mira del hermano aquel que compró. No, tiene el mismo también. Precepto quiere decir, por ejemplo, el bautismo, por ejemplo, la Santa Cena, toda la ley, Como ritual. ayuno como ritual, ¿entendés?
Entonces, ¿por qué sometéis otra vez? ¿Por qué queréis hacer otra vez esas cosas? Eso es lo que dice. Tales como no maneje, dice. Tales, dice, como no maneje, ni guste, ni aún toque, dice. Que no te guste, tenés que humillarte de esa levadura. Que no te guste, ni maneje, ni predique más esto. Por eso dice, no maneje ni te guste. Porque si te gusta, va a manejar, va a predicar eso nomás de la ley. Y eso es lo que hoy en día pasa. Que muchos, al no saber, al no crucificar su vieja creación, entonces al no tomar la cruz, quiere predicar más la ley. Que Dios tiene poder, sí, tiene poder. Que el bautismo, que la Santa Cena, que va a sacar te va a sacar el pecado. Y dice, no tiene valor contra el apetito carnal, no te va a sacar el bautismo, ni la Santa Cena, ni el ayuno. No maneje ni toque, no predique, ni toque, ni te guste hasta que tenés que humillarte. Esa levadura que tenés, crees que va a hacer, te va a sacar el pecado, el ayuno, la Santa Cena. Después vio que muchas cosas limpian los pies, hay otros que limpian los pies, otros guardan los sábados. Hay muchas cosas. Otro no come cerdo. Hay mucha iglesia distinta. Se agarra de un lado a otro el Viejo Testamento y cree que eso le va a limpiar. No maneje ni te guste, ni guste, dice. No maneje, no predique eso. Ni te guste. Un poco de levadura leuda toda la masa. Y hoy en día, todo vio que al no saber la cruz de Cristo, Dios lleva toda la segunda venida. Y el Viejo Testamento, ellos leen mucho, leen el Viejo Testamento y te lleva a la segunda venida. ¿Y cómo va a llevar a la segunda venida si todavía ni Cristo vino a morir en la cruz? Ni cuando vino a Cristo a morir en la cruz, los fariseos que estaban esperando, ellos no creen. ¿Y cómo le va a hablar de la segunda venida? El Viejo Testamento, ese nomás, quédate ahí nomás y pensá un poquito. ¿Cómo se va a discutir sobre un tema si no creen que Él era Cristo? Ni ha creído cuando vino. Y ni todavía ni segunda, ni la primera venida, ni la muerte y la resurrección, ni salvación tiene. Y ya va a hablar de la segunda venida. Y el Antiguo Testamento toma todo para la segunda venida. Ese es una levadura. Y entonces es como si fuera que otra vez está manejando la ley. No te guste ni maneje, dice. Por eso mucha humillación. Ni a un toque en conformidad de mandamiento de doctrina mismo, dice, de hombre. Como doctrina de hombre, en conformidad, dice. Que no te conforme por esa doctrina. Doctrina de hombre, cosa que todo se destruye con el uso. Porque eso después ya terminó. Un tiempo nomás mostró el pecado. Es para el símbolo nada más. Y figura de lo que ha de venir. Cristo cuando vino a morir en la cruz ya se destruyó todo. Ya murió, dice, pereció, dice otro lado en Corintios. Y dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría. Ciertamente, como dice esto, a la verdad cierta reputación de sabiduría, de culto voluntario. Tenía, como dice en 2 de Corintios 3:9, dice que el ministerio de condenación fue con gloria en su tiempo. Tuvo poder. Pero, dice acá, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación, cierto valor, porque muestra el pecado, pero no quita el pecado. En humildad y en duro trato de cuerpo. Porque duro trato de cuerpo, porque ellos tenían que cumplir todo esto, pero no vio que
no le sacó el pecado. Dice, en humildad y en duro trato de cuerpo. El cuerpo, acá está hablando de duro cuerpo, trato del cuerpo, que decía en el alma. Esto, aunque se manifestaba con ello el Señor, pero igualmente vio que tenía el pecado por su cuerpo, llevaba el cuerpo de pecado llevaba en ese tiempo de la ley. Y aunque uno sigue al Señor con la ley, sin la cruz de Cristo, el cuerpo de pecado lleva en su cuerpo. Sin la cruz no puede quitar el cuerpo de pecado, y ese duro cuerpo de pecado, y busca al Señor, se manifiesta con ellos, como dice, el ministerio de condenación fue con gloria, se manifestaba, pero no tenía salvación. Y dice, pero no tiene valor alguno contra el apetito de la carne. ¿Carne qué? El pecado, la maldad, la incredulidad, el sufrimiento, el yugo desigual, las pasiones. No te va a sacar vicio, no te va a sacar nervio, ira. Ese es el apetito carnal. No te va a sacar justicia propia, no te va a sacar ni un pecado, enfermedades. Porque te bautizás, porque vos haces ayuno, porque vos vio que haces Santa Cena, porque vos vio que lavás los pies, porque lavada de los pies también, y todo, lavada de carro, de mano, antes se hacía todo. Entonces es simbolismo nada más, y no te va a sacar el deseo de la carne, no te va a sacar tu pecado, aunque muchas veces el Señor, por misericordia, para mostrar a ellos el poder en esos tiempos, sí, porque le estaba mostrando que tiene que esperar esa cruz de Cristo. Entonces tiene que creer, y le mostraba su poder, pero no tenía salvación. Pero ahora también se manifiesta con ellos en gran manera, porque no sabe la cruz de Cristo. Muchos hermanos no saben, y cuando se bautiza, cuando ayuna, también hace con ellos obra el Señor. Pero ustedes que ya han escuchado este mensaje de la cruz, el Señor no puede permitir que ya te haga bien la Santa Cena, que te haga bien el bautismo, que te haga bien Dios, que todo lo simbolismo, el ayuno. Por eso usted no crea que va a ser Dios que le va a libertar. Un rato puede Dios que sentir el poder de Dios, para que ustedes puedan, Dios que ellos, a los que no conocen la cruz de Cristo, se manifiesta con ellos. Le puede sanar también en su sanidad natural, le puede hacer, pero el pecado no quita esto. El pecado no quita. No tiene valor alguno, no tiene poder para sacar tu pecado de incredulidad, de sufrimiento, de nervios, vicio, sexo, muchas cosas. Bueno, acá dice así. Bueno, ahora vamos a ir otra vez en Timoteo 1. Esto, por ejemplo, ustedes tienen que leer y escuchar estos mensajes, leer y leer. Por eso ahora que tiene tanto para grabar y todo, para que esté bien fundamentado, para que no sea engañado cuando viene otro y te predica. Y dice acá, como te rogué, dice en el 1:3 de Timoteo, 1 Timoteo 1:3. Como te rogué, le dice a Timoteo, que no quedase que te quedase en Efeso. Cuando fui a Macedonia, para que mandase a alguno que no enseñe diferente doctrina. Por eso no es bueno mezclar con diferente doctrina, porque al no tener el mensaje de la cruz, un poco de levadura leuda toda la masa. Y lo otro, hermano, que no tiene la cruz, es como en el tiempo de la ley, otra vez ellos quieren ir. Pero otra vez, vemos que cuando hay, esto es cuando hay peligro. Acá, por ejemplo, si yo doy a alguno, ustedes ya saben muy bien la doctrina, como estoy dando ahora a los mormones, por ejemplo.
estoy dando vienen los testigos de Jehová, por ejemplo, es para que yo les predique, es para que ellos conozcan esta palabra, pero no es para tomar de ellos la doctrina. Pero si yo veo también que hay peligro que le va a agarrar, yo no puedo yo permitir ellos que vengan más. Entonces no es para que nosotros agarremos yo de ellos, porque hay cosas que sí podemos agarrar, pero hay cosas que no podemos agarrar. Por ejemplo, ellos, por ejemplo, los mormones, por ejemplo, están muy fuertes en el bautismo, por ejemplo, y se tiene que bautizar por los apóstoles de ellos. Y ellos así son salvos. Y entonces, pero ahí ya está errado. Pero eso es lo que quiere meter acá fuertemente. Pero usted ya sabe. Yo estoy acá, Dios, que no podemos tampoco echar, Dios, por ejemplo, usted ya sabe muy bien la doctrina. Y entonces hay cosas que usted no puede agarrar de ellos. Por ejemplo, el testigo de Jehová, por ejemplo, dice por ejemplo, nadie va a ir al infierno, va a resucitar y todo va a quedar acá en la tierra, todo va a resucitar, bueno y malo, y va a quedar en la tierra, porque dice que va a heredar la tierra. Y bueno, tiene un poco la enseñanza de los saduceos. Los saduceos dicen que no hay salvación. ¿Cuándo dice que va a heredar la tierra? ¿Qué parte la que decía? Ahí tengo mucho. En el Apocalipsis, después del milenio. Después que se produce la batalla de Armagedón, dice que Dios va a hacer. Él saca todo del Viejo Testamento y todo. Heredarán la tierra. Y la tierra es Dios que nosotros sabemos que habla de la vieja creación. Nosotros antes estábamos en la tierra vieja y cielo nueva. Y también es de Jesucristo. Cristo es el cielo nuevo y tierra nueva. Poder nuevo y habitamos en el poder de Él, el nuevo. ¿Quién? Los chicos. Bueno, Satanás. Y dice, por eso, por ejemplo, si vemos que usted, por ejemplo, va a agarrar de ello, ya es peligroso que tome. Yo no puedo dar acá, por ejemplo, que dé. Estas palabras, por ejemplo, no podemos tomar directamente así, porque muchos, por ejemplo, ya puede escandalizar porque yo estoy recibiendo a los mormones y a los testigos de Jehová, pero no yo para que me adoctrine, sino yo escucho porque para que, dice, astuto como la serpiente y manso como una paloma, para que yo le pueda hacer escuchar también mi doctrina, porque yo veo que de alguna manera voy metiendo mi doctrina de la cruz. Muestro que tenemos que humillar. Y después, bueno, crea como crea ellos. Pero si ellos se humillan, va pidiendo el perdón, le va a ir quitando el pecado. Y también el Señor le puede abrir su mente para conocer más y más. Y ese es nomás lo que nosotros queremos. Pero acá le dice que no enseña diferentes doctrinas, como Gálatas también vamos ya viendo, porque usted, por ejemplo, dice, con los judíos, dice Pablo, y con los gentiles, pero cuando ya hay peligro, ya directamente acá, por ejemplo, se ve que ya va a haber, en Efesios va a haber peligro que tome la gente, porque dice, como te rogué que te quedas en Efeso, la iglesia de Efeso. Ahí ya es peligroso, se ve que puede tomar la doctrina de los saduceos y de toda clase de doctrina. Y más de los saduceos. ¿En qué decía que? Gálatas. Pero ese es según el caso. Si no hay peligro, usted puede hacer entrar para que tome de ustedes, para que tenga confianza de ustedes, como yo estoy haciendo ahora por los mormones y por los testigos de Jehová. Pero también encontramos en otro lado, dice Pablo, con los judíos, dice.
Y dice también que se rasure todo con ese 4 nazareo, que haga toda la ley, para que no tenga desconfianza por ello, para que tome la cruz de Cristo. A según tenemos que mover la palabra. Acá, por ejemplo, en Gálatas vemos, dice... Ahí dice, ni un momento, dice, ¿a dónde está eso? Acá, por acá está. Dice, lee de 2:3 de Gálatas. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo el ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondida, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro, el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columna, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Bueno. Vemos acá, Dios, que acá, por ejemplo, ni un momento, dice, y esto a pesar de los falsos hermanos, introducido en libertad, dice, introducido a escondida, que entraban para espiar nuestra libertad, que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos en esclavitud. Vemos nosotros acá, por ejemplo, que había ya peligro en Gálatas. Entonces, ni un momento puede meter, puede darle a ellos para que prediquen. Pero, si, por ejemplo, no, por eso nosotros estamos enseñando a ustedes, para que ustedes no estén agarrando toda la enseñanza de ellos. Yo, por ejemplo, le escucho, pero después veo que voy despacito, voy entrando, mostrándole el pecado, que tenemos que humillarnos y que eso es lo que va. Pero nosotros veo que hay cosas que sí puede agarrar, pero hay cosas que no puede agarrar. Mientras que habla de Jesús que viene para perdonar y todo, puede agarrar. Pero ya cuando quiere ir en el bautismo, quiere Dios que ir, Dios que a enseñar a ustedes, por ejemplo, los mormones también dicen que Satanás es hijo de Dios. Y los otros dicen que es un ángel muy lindo y que cayó del cielo. Y esos son todos, lo que el ángel que cayó del cielo dice por los judíos. Y al no entender, el ángel quiere decir mensajero. Y que cayeron del cielo, de la fe, del gozo, para alegría, en los judíos. Y entonces ellos dicen que Satanás era, vio que cayó del cielo porque se levantó contra Dios. Y ese era los judíos. Por eso tiene que tener mucho cuidado cuando escucha la palabra, para que usted, por eso yo quiero que sepa bien la palabra, para que no tome lo que escucha nomás. Y entonces por eso veo que a veces hay peligro y no se puede ni un momento dar a la gente para adoctrinar a solo, por ejemplo, no puede.
Ustedes que son todavía no están bien todavía cimentados en la doctrina, enseguida puede Dios que entrar por usted cualquier doctrina mismo, viene y puede entrar por ustedes. Puede creer porque en la palabra está, pero es para otro tiempo, no divide bien. Entonces vemos acá ni un momento, dice, y acá tampoco dice Dios que, pero este es a según el caso. A según el caso. Por ejemplo, hay hermanos que vienen, por eso ustedes, por ejemplo, ahí hay algunos hermanos que quieren que le enseñe lo que no está todavía Dios que adoctrinado acá, por ejemplo, quiere que le enseñe y no es igual. Ustedes tiene que, acá hay muchas palabras. Usted puede grabar, puede escuchar la noche las grabaciones. No hay necesidad de otro lado que venga a instruir palabras, porque puede leudar a usted. Acá dice, como te rogué, dice, que te mandase en Efeso, le dice a Timoteo. Y ahora nos dice a nosotros, cuando fui en Macedonia, para que mandase a alguno que nos enseñase diferente doctrina. Fuera que la doctrina de nosotros, la cruz de Cristo. Y entonces, para que nos enseñase diferente doctrina, porque te va a hablar de la segunda venida y te va a torcer la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios no puede quitar ni poner ni sacar. Y ahora en vez de hablar de la cruz de Cristo, la muerte y la resurrección y mostrar el pecado para que se arrepienta. Dice, no, el Señor ya el tiempo es difícil, ya viene, dice. Ya está cerca, ya se está viendo todo, dice. Que ya el tiempo es difícil. ¿Por qué es difícil a usted el tiempo ahora? Porque no se humilla. Por eso está Dios que Satanás está gobernando tu pensamiento, tu mente, en miseria, en droga, en pelea, guerra, en pasiones, en toda clase de pecado, y te lleva, te oprime. Satanás, es tiempo difícil para ti. Y a todos los que predican que tiempo difícil es ahora, es porque no sabe la cruz. Y por eso no aplica la cruz, no se humilla, no sabe que tiene que, dos naturalezas tiene, y que tiene que cada pecado le está llevando, vio que en tiempo difícil, como si fuera en el tiempo de la ley, otra vez anda. Por eso no es tiempo difícil. Ahora podemos predicar el evangelio en cualquier lugar. Vos podés parar en la calle y podés predicar, nadie te puede decir no prediques. Te puede decir loco, pero no te va a matar por eso. Aún la ley está en nuestro favor, ¿no es así? A veces. Nosotros sabemos que, por ejemplo, si está bien, por ejemplo, para predicar, porque el Señor también quiere vaso limpio. Vos podés levantar a predicar también, pero te puede hacer algo también si vos no estás bien preparado. Porque Pablo también vemos nosotros en el tiempo de difícil, cuánto le guardó el Señor, así dice la palabra. Esa es nuestra incredulidad. Todavía no estamos preparados, somos todavía vasos sucios. Hay mucha incredulidad en nosotros. Y entonces, bueno, la gente te puede apeligrar así. Por eso es tiempo difícil, porque todavía no llegamos a salir todavía de nuestro pecado, porque eso poco a poco, dice, no es un día para otro. Entonces, cuando vos tenés la libertad de predicar, tenés que predicar con limpieza. No es otra vez la ley, sino la cruz de Cristo. Y dice, es necesario que yo venga a morir en la cruz, dice, para que se predicase el arrepentimiento de pecado. Y ahí el tiempo difícil va a sacar todo, porque es difícil el tiempo a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros todavía falta crecimiento de fe, falta más limpieza, mucha incredulidad hay en nosotros. Y entonces dice, acá por ejemplo dice que nos enseña diferente doctrina. Y ahí también Gálatas dice, ni un momento, dice. Pero ese es según el caso.
No podemos nosotros, sabiendo vio que, por ejemplo, en este caso de nosotros, por ejemplo, acá, yo sé que muchos no saben bien todavía esta doctrina de la cruz, pero veo que como yo estoy en el medio de ellos, yo no dejo a usted que venga a manejar ellos acá. Pero si ellos quieren manejar acá, yo no puedo dejar porque hay mucho nuevo acá. Entonces, yo con el fin, como Pablo hizo, no circuncidó, él dice que ya terminó la circuncisión, ya terminó la ley. Vemos en Hechos, vamos a ver en Hechos, que dice claramente. ¿Hechos cuánto? ¿A dónde está ese que dice que Hechos, que 4 nazareos que viene? 21 de 22. Vamos ¿Qué hay? De 21. De 21. Sí. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no se circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. Pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalo contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se obtengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Bueno, vemos acá, dice en el 21, de hecho, pero se le has informado en cuanto a ti, le dice, que enseña a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés. Ese le dice por Pablo, ¿entendés? Entonces que el que no crea la ley, le dice, porque ellos hasta la ley sabía estos 4 nazareos. Entonces mira qué astuto Moisés. Él dice que ya se terminó la ley. Y entonces le tenía de confianza al otro. Y tenía que le decía al otro judío que cumpla la ley. Le dice de apostatar de Moisés, diciéndole apostatar para que no crea a Moisés la ley. Le dice a Moisés estos 4 nazareos, diciendo que no circunciden a los hijos, ni observen la costumbre, que ninguna costumbre de la ley haga, dice, que Pablo enseña, y Pablo enseña eso. Y dice que hay pues, la multitud se reunirá, de cierto que oirán que ha venido. Pues, dice, pues, le dice a los discípulos, que te decimos, hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir el voto, porque ellos están en la ley. Entonces no entendía todavía. Entonces, para que le tenga confianza, le dice, tomala contigo y purificalo. Si es que si nosotros tenemos que hacer bautismo, Santa Cena, si hay alguno que tiene de confianza, entonces tiene que hacer nada más. Para que tome, para que no tenga de confianza por nosotros. Astuta como la serpiente y manso como una paloma. Entonces, pero cuando hay, por ejemplo, ya viene alguno y se introduce y quiere enseñar a agarrar aparte a cada uno, y ustedes mismos quieren más. Ya veo yo que quiere más la enseñanza de otro y de acá no quiere, porque yo veo algún hermano quiere, veo que venga a enseñarle otro, pero la de acá no quiere la enseñanza. Hay mucha enseñanza toda la noche que puede escuchar,
y todos los días estamos dando la palabra y no cree esta palabra, no se conforma, quiere la otra doctrina todavía. Y entonces cuando hay peligrosos así, ni un momento podemos ceder, no, ni un momento. Y dice acá, toma contigo, purifícate con ellos y paga su gasto, para que se rasure la cabeza, porque ellos tenían que pelar su cabello, que era figura de consagración. Acá, a veces el pelo largo habla de la sujeción de la consagración, pero acá el pelo corto también. Entonces dice la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se le informa acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley, le dice a los otros judíos que le estaba ayudando, ya que entendía la palabra de Dios. Entonces Pablo le dice, guarden ustedes también la ley con él, para que le tenga confianza. Ustedes también, como dice Pablo, con los judíos, judíos, y con los gentiles, gentiles. Según el estado de los creyentes, nosotros tenemos que hacer estas cosas. Y nosotros hay necesidad para tener confianza, para que no tenga desconfianza, porque ellos hasta la ley no más comprendían. Así también hay muchos hermanos que no comprenden este cruz de Cristo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con ellos? El bautismo, el ayuno, como también vigilia, muchas cosas. Hagamos, no le digamos nada, hagamos y le hablemos de la cruz de Cristo nada más. Según eso, y allá por ejemplo vemos que en el caso de Timoteo 1 dice que no enseñe diferente doctrina, dice. Y también Gálatas dice, ni un momento cedemos. Es porque hay peligro ya, que tomen la enseñanza de ellos, que le arrastre esa enseñanza, porque hasta hoy muchos vio que no sabe qué es figura y sombra, y sigue instruyendo de la ley, y no quiere la cruz de Cristo. Rechaza, se enoja cuando le muestra el pecado, quiere andar, no tiene valor contra el apetito carnal, por eso no sale del vicio. Esa ley, ese bautismo, ese ayuno, no tiene apetito, no tiene valor, no tiene poder para sacarte tu pecado. Por eso sigue con ese mismo vicio, con el mismo nervio, ira. El mismo enojo, ira por la corrección, no conoce la cruz, no tiene valor, esa ley no tiene valor, no te puede quitar el pecado, como dice en Hebreo. Por eso estoy enseñando mucho a ustedes. Dios, que la separación, para que usted no sea leudado después. ¿Hebreo cuánto? Hebreo, ya te digo. Dice 18, 7:18. 7:18. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Vemos, nada perfeccionó, no quita el apetito carnal, el deseo de la carne, la droga. Alguna vez el Señor se muestra con ellos por misericordia. Un tiempo le saca la droga, le saca todo, le liberta todo, porque es niño, para mostrar su poder. Como dice, el ministerio de condenación fue con gloria, pero el ministerio de justificación es mucho más glorioso. Ese es lo que te va a quitar el pecado. Un tiempo le saca todo. ¿Para qué? Para que crea,
a ver si conoce la cruz de Cristo, para que escuche más la palabra de la cruz, para que vea el poder de Dios. Pero no le quita, un tiempo le puede aplacar. Como yo tengo un muchacho que venía acá y un tiempo vio que le sacaba toda la droga, ladrón, todo, estaba re bien. Y todos se admiraban, pero ¿cómo a este rápido le saque y a mí no? Y contendían contra nuestra doctrina. Y contendía contra nuestra doctrina porque él venía de otro lado y ahí mismo le sacaba todo, no tenía la cruz y le sacaba todo. Y ahora sabe que vio que está totalmente destruido, se va a la droga, viola a su hija, no hay cosa que no hace, se fue en estado peor. Por eso, cuando uno es niño es distinto, cuando no escucha todavía esta palabra de la cruz, se siente el poder, porque como dice en el 3:9 de Corintios, tiene poder contra el apetito. No, dice, se manifiesta con gloria, con poder, porque somos niños en aquellos tiempos más todavía. Ahí Colosenses mismo decía, tiene cierta reputación, dice también. Cierta reputación tiene, cierto poder tiene, pero a los que no conoce todavía la cruz de Cristo, pero a los que conoce la cruz de Cristo, ahora a ustedes fue ya revelada la cruz de Cristo, ya le está hablando de la cruz de Cristo que tiene que pedir perdón. Entonces con ustedes ya no puede hacer que sentir el poder de la palabra por el simbolismo. Nada perfeccionó la ley. Y entonces vemos acá, y lo que se introdujo con la mejor esperanza es Cristo crucificado. Esa era la esperanza. Que ahí destruyó el pecado. Entonces, un tiempo puede destruir. Cierta reputación tiene también, porque por la misericordia, ahora al menos antes, sí que se manifestaba, porque ellos así mostraban su obediencia, su fe que va a venir, ese Cristo que va a venir a morir en la cruz. En esos tiempos sí que se manifestaba, pero no tenía salvación tampoco. Y entonces dice, vemos acá, por eso le dice a Timoteo, en ese tiempo nosotros sabemos que más o menos en el año 50, que Mateo escribió y después se venía escribiendo la cruz de Cristo, la manifestación de Cristo. Después Pablo vino también después de 35 años después de la muerte de Cristo. Él también es fariseo y él también decía que no era Cristo. Y después Dios, Ananías, ¿qué es lo que le habrá predicado a Pablo? Si él era fariseo, sabía todo, estaba enseñado en los pies de Gamaliel, dice. Estaba instruido de la ley. Y lo que le predicó es que es su Mesías lo que está con ellos. Porque Pablo también decía que no era su Mesías. Ahí le abrió los ojos a él. Porque se quedó ciego, dice, cuando se manifestó, quedó ciego. Habrá dicho, ¿qué me pasa? ¿Cómo? Si este no es el Mesías, ¿por qué siento ese poder de él? Quedó ciego, pero le viene y le confirmó que era su Mesías, a quien él percibe. Ese es lo que le vino a abrir sus ojos. Porque él sabía todo, si él estaba viniendo predicando que va a venir un día Cristo a morir en la cruz para perdón de pecado. Pero cuando vino dice que no es su Mesías. Y entonces ahí cuando le apareció el Señor Jesús, dice que cayó del caballo, que quiere decir cayó de su fuerza y no podía más, quedó medio muerto. Entonces, ciego, dice, no sabía lo que le pasaba. ¿Por qué le pasa eso? Y le dice, yo soy Jesús quien tú persigues. Y ellos no creían, él no creía. ¿Cómo va a ser Jesús si no es Jesús lo que está con nosotros? Estaba confundido, estaba ciego. Pero Ananías le vino y le dice que ese era su Mesías, que estaba con ellos. Pablo ya sabía muy bien, él predicaba que va a venir Jesús.
Entonces, eso es lo que le abrió sus ojos después. Entonces vemos acá, en aquellos tiempos, lo que se predicaba era, vio que predicaba que no era Cristo lo que ha venido. Y otros, los judíos creyentes, vemos nosotros como Pedro, por ejemplo, vamos a ver un poco en Gálatas otra vez, vamos a ir. Pablo tuvo diferente lucha. Y la verdad, cuando dice, es Cristo crucificado, es la verdad. No hay otro. No es la ley la verdad. La verdad ya terminó esa ley. Era la verdad también en su tiempo, que iba a venir Cristo a morir en la cruz. Pero cuando vino Cristo, ya se cumplió lo que ellos decían. Ahí terminó ya la predicación de ellos. En Gálatas decimos. Ya voy a decir. Gálatas 2:11. 2:11, lea un poco, hermano. ¿Leo yo o lo mismo? Lee. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todo, si tú siendo judío vive como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificado por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Amén. Por las obras de la ley nadie es justificado por el bautismo, por la circuncisión, por el ayuno, por la Santa Cena. Nadie va a ser justificado, dice. Y le dice a Pedro era de condenar, porque Pedro decía que sí, y no, él creía que era Cristo que ha venido a morir en la cruz. Era salvo, era apóstol de Jesucristo, pero él quería seguir otra vez la ley. Quería predicar. ¿Y qué dice en Colosenses? No te guste ni toque. Y él quería predicar otra vez aún a los gentiles. Quería predicar que se tiene que circuncidar, que se tiene que guardar los sábados, que se tiene que bautizar, ayunar, Santa Cena, todo, lavar los pies, todo, le decía. Y entonces le resistí, dice acá, le resistí cara a cara porque era de condenar. Le resistió cara a cara, dice. Y ya él comía con los gentiles. ¿Qué quiere decir? Ya escuchaba esta palabra de la cruz con los gentiles, que solamente la cruz de Cristo es la verdad. El otro ya quedó como fábula, como ya quedó ya pasado, porque ellos venían anunciando que un día Cristo va a venir a morir en la cruz. Ya cumplió Cristo lo que ellos venían hablando cuando Él murió y resucitó. Y entonces dice acá, pero en el 14, pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todo, si tú siendo judío vives como los gentiles, no como judíos que obligan a los gentiles a judaizar. Vemos ahí. No es que Pedro andaba, Dios, que en adulterio, en borrachera, no anda conforme a la verdad del Evangelio, quiere decir
El Evangelio es la buena nueva. La cruz es la buena nueva que te va a perdonar tu pecado, que te va a destruir todo sufrimiento. Entonces no anda conforme la verdad, porque quiere otra vez bautizar, quiere otra vez judaizar, quiere otra vez el bautismo, el ayuno, todo el simbolismo, quiere predicar y no quiere, no está mezclando con la cruz de Cristo. Él enseña ciertamente también la cruz de Cristo, pero quiere mezclar Pedro. Y vemos nosotros en Marcos 9 mismo, cuando apareció Moisés y Elías, haremos 3 entramadas, dice. El Señor le mostró, vio que ya se va a terminar. Elías era figura de los profetas y Moisés era figura de la ley, que es el bautismo, que es el ayuno, que es la vigilia, que eso no te va a santificar, que es la Santa Cena. Eso es, vio que en el tiempo era, vio que el precepto que ellos querían hacer. Entonces Pedro quería, cuando se transfiguró Cristo y le enseñaba que va a terminar ya cuando Él muere y resucita, ya va a terminar Moisés, la ley de Moisés y de los profetas, que ellos venían anunciando que Cristo va a venir a morir en la cruz. Es cierto, pero cuando murió ya se cumplió lo que ellos han dicho y terminó ya su ministerio de los profetas y de los apóstoles. Escribió todo, que Cristo ya vino a morir en la cruz, los apóstoles, y se despidió también ese ministerio. Y también los profetas. Profeta quiere decir, vio que hablar para otro tiempo, hablaba en el tiempo de Cristo que va a venir a morir en la cruz. Por eso es profeta. Ahora es don de revelación, no es profeta. Esos 2 títulos ya fue despedido. Pero no importa, ¿sabes? Si uno quiere poner esos títulos, que ponga. Pero ustedes tienen que saber bien que esos títulos ya se terminó. Marcos, ¿cuánto es la transfiguración? Marcos, desde 2, 3 más o menos. 2, 3. 9, Marcos 9, 3 más o menos. 9, 3. Y Pedro no entendía, Jesús ya le enseñaba estando con ellos. Le mostraba, vio que en visión, y él dice temblando, tenía miedo, no sabía lo que decía. Haremos 3 entramadas, y Pedro sigue queriendo por la ley. Por eso Pablo tenía problemas con los profetas y también tenía problemas con los apóstoles, porque ellos querían seguir por los 3 ministerios, por los ministerios de los apóstoles, por los ministerios de los profetas y también por el ministerio de Cristo. Pero ellos tienen salvación. Seguimos. Marcos 9:2. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra lo puede hacer tan blanco. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. No sabía lo que hablaba. Haremos 3 entramadas, quiere seguir por los 3 ministerios. Hay muchos hermanos hasta hoy, quiere seguir el ministerio de los profetas, quiere seguir el ministerio de los apóstoles, quiere seguir, Dios, que el ministerio de la ley de Moisés, quiere bautizar, quiere, Dios, que seguir el ayuno, cree que se va a santificar. Nada, no tiene valor contra el apetito carnal, no tiene poder para sacar el pecado eso. Y entonces vemos ahí, y Pedro no sabía, ni entendía lo que el Señor Jesús le quería enseñar. Ya le enseñaba que va a terminar la ley y Moisés y Elías, que viene a ser el ministerio de los profetas, que también anunciaba que va a venir Cristo, y el ministerio de la ley, que también anunciaba que va a venir Cristo por medio de esa figura.
por medio del bautismo, porque ese bautismo quiere decir muerte y resurrección. Cuando se bautiza en el Jordán, Jordán es figura de la cruz, y cuando se va bajo agua muere el pecado y resucita a Cristo con fe, gozo, paz, alegría. Habla de la muerte y la resurrección de Cristo, pero cuando pedimos perdón ya no hay necesidad figura, sino ni sombra, sino tenemos que hacer, pidiendo perdón morimos y resucitamos con Cristo. Ya no hay necesidad figurativamente. Y entonces también vemos que acá Pedro dice templando, no sabía lo que le decía, no entendía. El Señor Jesús ya le enseñaba. Después con Pablo otra vez está escuchando ya, ahí vemos nosotros en Gálatas, vemos que está escuchando, ya está comiendo con los gentiles. Pablo ya le predicaba que el ministerio que va a salir, se va a servir Cristo crucificado, y él otra vez, en vez de predicar Cristo crucificado, que se arrepienta los pecadores, él quiere predicar otra vez la circuncisión, quería otra vez bautismo. Todo no sabía Pedro, no se le abrió, porque él era apóstol de la ley, hasta la ley nomás sabe. Y entonces ellos mismos lo que perseguía para invalidar el mensaje de la cruz. Entonces Pablo tenía distintas persecuciones. Pablo tenía con los judíos fariseos, tenía discusión, porque ellos decían que no era Cristo lo que ha venido. Y los saduceos dicen que no hay salvación. Y los judíos creyentes dicen que con los tres ministerios quería seguir: ministerio de los profetas, ministerio de la ley, y también muestra que Cristo es como hoy la mayoría de la iglesia sigue con los tres ministerios de los profetas y ministerio de la ley, que quiere bautizar, quiere darle Santa Cena, quiere ayuno, quiere muchas cosas, limpia los pies, muchas cosas. Otro pone velo en su cabeza, mostrando esa era figura, que el velo figura del pecado, que reconoce que está en el pecado. Y era también una cortina que antes se dividía el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santo era el alma de la humanidad, que a donde tiene que estar Cristo gobernando, la mente en fe, gozo, paz, alegría, pero estaba dividido por ese velo, por la incredulidad, por la maldad, por el sufrimiento, el rechazo a Dios. Estaba separado en el tiempo de la ley. Esos son todos simbolismos. Y no dice porque Pedro no anda conforme a la verdad, que está enseñando pecado ni nada, sino está diciendo que él quería otra vez andar conforme a la ley. Hoy día, por ejemplo, nosotros, veo que la iglesia entera otra vez predicase, como Pedro, mezcla todo la ley y mezcla todo con la gracia, y persigue y no quiere que anunciemos esa cruz, y tiene miedo mismo. Muchos creyentes dicen, pero si somos muy duros, creemos que somos muy duros si le mostramos el pecado, y va a ir todo de nosotros si vos le mostrás el pecado, y que se tiene que humillar, parece que le atacás porque no conoce la palabra de la cruz de misericordia. Te está mostrando tu pecado para que vos te humilles, y eso es lo que va a sacar el pecado, no otra cosa. Y ahora tuerce también que va a venir la segunda venida. En vez de decir, tenemos que preparar, hermano, porque va a venir ya la segunda venida, ya se cumple todo, el tiempo difícil va a venir, dice. Tiempo difícil porque no te humillas, no tomas la cruz de Cristo, te va todo en derrota, va peor en la cosa. Ve como tiempo difícil porque no te humillas, pero si te humillas va a ser tiempo fácil para vos, porque el tiempo de la gracia, el tiempo de gozar de las cosas de Dios. Y entonces dice acá en Timoteo, vamos a ir otra vez. Por eso ustedes, que muchos no tienen todavía, no quieren comer todavía esta palabra, no les gusta, les estorba.
y quiere otra vez que le venga a enseñar otro que no conoce esta cruz, no se conforma de la buena palabra, como dice en Timoteo mismo, de la sana palabra. Dice 6, 1 Timoteo 6, 3, si alguno enseña otra cosa y no se conforma de la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo y de la doctrina que es conforme a la piedad. Vemos, si enseña otra cosa, te enseña del bautismo, te enseña del ayuno, te enseña que tenés que hacer otra cosa del tiempo de la ley, no te dice, si alguno enseña otras cosas y no conforme a la sana palabra. La sana palabra es la cruz de Cristo. Ese es lo que te va a sanar tu alma, tu pecado, te va a quitar esa incredulidad, ese sufrimiento, ese sabio en tu propia opinión, ese espíritu de levadura que tenés. Yo también tenía esa levadura porque yo también fui enseñado así. Y bueno, gracias a Dios el Señor me despertó. Y entonces, si uno no se conforma en la sana palabra, si usted no quiere escuchar la palabra de aquí, porque te está enseñando, vio que tenés que humillar, te está mostrando tu pecado, que tenés que humillar primeramente la incredulidad, la justicia propia, vicio, yugo desiguales, codicia, avaricia, nervio, ira, espíritu de pelea, querés Dios ensuciar la casa de Dios, acá estando en la casa de Dios querés hacer, sos caprichoso porque no crees, no hay temor de Dios. Eso es lo que el Señor quiere sacar de nosotros. Y cree porque sabe mucho la palabra de Dios. Son teorías, oidor de la palabra. Si nosotros nos vamos otra vez y nos tomamos la cruz, somos oidor de la palabra. No se va a conformar de la sana palabra. Acá dice, si alguno no se conforma de la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo, dice mismo, de la cruz de Cristo. ¿Y la cruz de Cristo qué? Te muestra tu pecado, todo lo que hay en ti. Y si vos no te conformás, no te vas a conformar si no te humillás de ese espíritu de orgullo que cree que sabe mucho la palabra y no sabe, queriendo ser doctor de la ley, no sabe lo que dice ni lo que se confirma, porque la ley sabía mucho la palabra. Pero cuando vino Cristo, no conoce que tiene que humillarse, que tiene que creer a ese Cristo crucificado. Y dice acá, este evangelio, dice, está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contienda de palabras, de las cuales nacen envidia, pleito, blasfemio, mala sospecha. Tiene sospecha solamente por esta doctrina. Cree que no es verdad esta doctrina de la cruz. No se conforma, no cree esta palabra. Delira lo que no cree esta sana palabra. Si no está conforme, si no se humilla, no se va a conformar. Va a parecer pavada, más se va a enojar cuando se reprende. Quiere vivir acá como un impío, quiere desordenar la casa de Dios. No hay temor de Dios. Queriendo ser doctor de la ley, se cree que sabe todo la palabra de Dios, mucho cree que sabe toda la palabra, nadie le va a enseñar. Y dice, delira, no sabe nada, contiende contra la palabra, no quiere escuchar, porque le estorba la palabra, le atormenta. No puede escuchar la cruz de Cristo, porque la cruz de Cristo es lo que te va a destruir cuando te humillas de esa incredulidad, que no querés escuchar la palabra, desinterés, ese espíritu de cansancio a la palabra. Ese es, no habla conforme a la verdad, no quiere la verdad, está delirando. Y por eso Pablo acá dice, en Timoteo, dice
que no enseña diferente doctrina. Dice, y pues el propósito, dice en el 5 de 1 de Timoteo, este mandamiento, es el propósito de este mandamiento, el amor nacido de corazón limpio. ¿Y cómo va a estar limpio si está lleno de maldad, ira, lleno de incredulidad, lleno de rechazo a la palabra? Corazón limpio es el propósito de este mandamiento. El Señor, el mandamiento de Dios se cumplió en la cruz. Y entonces, cuando he nacido un amor, el amor de Cristo, esa fe que ese amor que todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta, no se irrita. Ese amor sin pecado, el amor no se irrita, el amor no es borracho, el amor Dios que no contiende, sino de un corazón limpio y de buena conciencia. Y de fe no fingida, buena conciencia, bueno pensamiento. Tenemos que limpiar de ese corazón limpio, dice, mente limpia. Ya nosotros sabemos que en nuestro corazón esto es un simbolismo nada más, que está diciendo, tu mente, tu alma limpia, pida perdón, buena conciencia, buen conocimiento, conocer tu pecado y destruir, y de fe no fingida. Tenés que humillarte de esa incredulidad para no tener fe fingida, que no sabes si es cierto o no es cierto, no crees que es cierto la cruz de Cristo, que tenés que humillarte. Es solamente la cruz de Cristo, es la verdad que te va a quitar el pecado. No quita el apetito carnal, ni un simbolismo. Y entonces por eso muchos creyentes predican, toda la mayoría de la iglesia está predicando, veo que sin la cruz. Y acá ignora mismo. Yo vengo, dice, tuerce la palabra, yo vengo a gozar con el Señor, no vengo para llorar de tristeza. No sabe que se está arrepintiendo esa persona, no sabe ni lo que dice, queriendo ser doctor de la ley, dice, no sabe, como acá mismo dice, de la cual es cosa. En el 6 dice, desviando algunos se apartaron de vana palabrería. Vana palabrería lo que está diciendo, fuera de la cruz. Dice, queriendo ser doctor de la ley. Y muchos creen que sabe toda la palabra de Dios. Y así fue en el tiempo de la ley, sin entender ni lo que habla ni lo que afirma. Pedro no sabía cuando le dice que ya terminó la ley, templaba y no sabía lo que decía, dice, haremos 3 entramadas. Y a veces ellos creen demasiado, como sabe la ley, cree que sabe toda la palabra. Pero cuando ellos por eso no sabía que la ley ya se terminó. Por eso muchos hermanos hoy en día, no es que quiero atacar eso, que nos traiga a ustedes, se tiene que humillar. Cuando ustedes, por ejemplo, no quieren escuchar a otro hermano, le tiene divisiones, maldades, porque ustedes ya saben más. Eso siempre le digo acá al hermano que va a ir también a predicar a otro lado, y va también cada tanto, porque él va a hacer su ministerio en la otra iglesia, porque quiere llevar también esta cruz. Entonces yo le digo, tenés que humillar ese mayor concepto. Dice que a veces le agarra, ya no le quiere escuchar porque es muy pobre en la palabra, ¿cierto? Y entonces ya está conociendo esta palabra de la cruz. Quiere que le muestre su pecado, quiere que le diga su pecado, que es para humillarse, pero escucha lo otro, es muy liviano. Entonces ya no quiere escuchar más, le agarra esas divisiones ya. Entonces eso tiene que pedir perdón al Señor. Usted, cada palabra que ellos leen, aunque explica mal, usted tiene que agarrar humillándose cada palabra, y tiene que humillarse de ese rechazo de la palabra, y rechazo a los niños, rechazo porque no sabe, porque ellos no saben todavía, y esas divisiones a veces que nos agarran. Por eso mayor concepto de sí mismo. Eso también tenemos que cuidar nosotros, lo que ya sabemos más, y lo que no sabe nada, que está rechazando este mensaje, también que mucho, Dios que sabe, Dios que
todo a su manera la palabra, pero no aplica la ley en su... Lleva una vida de derrota y no aplica, son oidor de la palabra, sabe, dice, queriendo ser doctor de la ley. ¿Qué no me va a decir? Dice mismo alguno. Le dice un nuevito, tenemos que humillar, tenemos que hacer esto, tenemos que limpiar. ¿Y qué no me va a decir si vos sos así? Esos son queriendo ser doctor de la ley, se cree que sabe todo y no quiere reprensión, no quiere la cruz de Cristo. No sabe lo que dice ni lo que hace. Y dice acá, queriendo ser doctor de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman, porque ellos sabían que Cristo va a venir a morir en la cruz. Pero nosotros sabemos que ellos